Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Hablamos de pensiones, de los planes de pensiones. Llega fin de año y ahora los bancos y las entidades financieras tienen su oportunidad de apretar comercialmente con los planes de pensiones y lo van a hacer, os van a llamar diciendo que tenéis hasta el 31 de diciembre para hacer una aportación a vuestro plan de pensiones o para contratar un plan de pensiones nuevo, porque esto reducirá vuestra base imponible de la renta y por tanto es una buena inversión. Es cierto, este año el tope es de 2.000 euros. 2.000 euros que os podréis deducir de la base imponible. ¿Cuánto significa esto de ahorro en impuestos? Pues es difícil de decir porque depende de cada uno. Si uno ha ganado 35, entonces tributará por 33, si aporta esos 2.000 o más. Si uno ha ganado 20, tributará por 18. Y, claro, el tipo impositivo de 18 es inferior al tipo impositivo de 20. Pero lo importante, y de lo que os quiero hablar, no es de esto. Es de qué ocurre cuando queremos recuperar el plan de pensiones. ¿Qué impuestos hay que pagar cuando se recupera ese plan de pensiones? Por ejemplo, si tú has estado invirtiendo en un plan de pensiones 200 euros durante 25 años, habrás acumulado 60.000 euros en capital. Claro, has invertido en un plan de pensiones porque te dé algo de renta. Igual tienes acumulado algo más, 67.000 o 70.000. Si no, no tiene ningún sentido hacer un plan de pensiones. Tendría sentido solamente ahorrar el dinero, porque estaría disponible, no tendrías que rescatarlo ni pagar impuestos por rescatarlo. Los del baby boom nos jubilaremos a los 67 años. Probablemente con pensiones más pequeñas proporcionalmente de las que normalmente nos corresponderían y con dificultades. Los más previsores habrán hecho un plan de pensiones que podrán recuperar cuando se jubilen. En verdad, el plan de pensiones también se puede recuperar en otras circunstancias. Se puede recuperar en la jubilación ordinaria, se puede también recuperar en casos de jubilación anticipada, se puede recuperar si te ha tocado un ERE, un expediente de regulación de empleo, de despido no temporal. Si tienes más de 60 años no puedes llegar a tener tu pensión de jubilación aunque no has cumplido la edad ordinaria de jubilación que dice el plan de jubilación que tú has contratado, o se puede recuperar en caso de enfermedad grave o en caso de desempleo de larga duración. Y a partir de 2025, gracias a la Ley 26/2014, puedes recuperar de tu plan de pensiones todo aquello que hayas pagado 10 años antes de la fecha de tu rescate. Es decir, en 2025, si tú tenías un plan de pensiones que hiciste en 2010, podrás recuperar todo aquello que hubieras puesto entre 2010 y 2015. Con independencia de cuál sea el vencimiento del plan de pensiones. Y esa es tu opción. Pero en cualquier caso, lo hagas como lo hagas, lo recuperes como lo recuperes, vas a tener que pagar impuestos. ¿Y cuántos impuestos hay que pagar por recuperar el plan de pensiones? Pues puede que muchísimos. Esos ahorros del plan de pensiones son tratados por Hacienda como si fueran rentas del trabajo, como si fueran pensiones, no como si fueran ahorros, como si fueran pensiones. Es decir, van a tributar como si fuera salario. Supongamos que cuando te jubilas te toca una pensión razonable de 1.250 euros mensuales. Esta pensión en 14 pagas serían 17.500 euros. Si tú tienes un plan de pensiones, como hemos dicho antes, de 60.000 euros y lo recuperas todo de un golpe, entonces la renta, lo que has ganado ese año y por lo que tienes que tributar, van a ser 77.500 euros y vais a tributar por el tipo general. Así que al Estado, por la cuota estatal, según las tablas de 2020, claro está, veremos cuáles serían la de la fecha de vuestra jubilación, pero seguramente inferiores no serán, tendríais que pagar 8.950 euros más el 22,5% de lo que supere esos 60.000. Eso es la cuota estatal, pero también a esto añadimos la cuota autonómica, que es diferente en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía añadiríamos a esos
8.950 euros, 9.119 euros más el 23,10% de lo que supere esos 60.000 euros. El tipo máximo de Andalucía es el 24,30, el del Estado es el 22,50. Ir sumando. En Cataluña añadiríamos a esos 8.950, 8.040 euros, más el 21,5%. El tipo máximo en Cataluña, pero ya para rentas superiores, es del 25,5%. Y así podríamos seguir en todas las comunidades autónomas. Podríamos decir en líneas generales que si queréis recuperar vuestro plan de pensiones de una vez, siempre que sea un plan de pensiones un poquito grande, os pueden quitar entre el 30 y el 40% de lo que tenéis ahorrado. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo pagar menos impuestos por el plan de pensiones? Pues cobrándolo poquito a poco. De hecho, cuando llegue la edad de jubilación, las entidades financieras os explicarán bien esto y os explicarán que mejor hagáis una renta vitalicia, mejor la cobréis poco a poco, que dejéis el dinero en algún fondo, etcétera, etcétera, para no cobrarlo todo de un golpe y no tener este palo de Hacienda. ¿Es una buena recomendación? Lo tenéis explicado en otros vídeos en los que hablo de la renta vitalicia, del rescate de planes de pensiones, cómo funciona un poco todo esto. Pero en lo que nos interesa es que entonces vosotros lo que podéis hacer es elegir cobrarlo poco a poco. Por ejemplo, esos 60.000 euros podríais decidir que vais a cobrar 300 euros al mes. Tardaréis 16 años y pico en cobrar este dinero. Pero tendréis que tributar no por la base de 67.000 euros, sino por la base de 17.000 euros más 3.600, de 21.600, por lo que probablemente estaréis pagando entonces alrededor del 20%, lo que significa un ahorro fiscal importante. Un apunte especial: si vosotros empezasteis a hacer aportaciones a vuestro plan de pensiones antes de 2006, entonces tendréis un 40% de descuento de lo aportado antes de 2006. Es decir, si en ese plan de pensiones de 60.000 euros vosotros habéis aportado 10.000 euros antes de 2006, entonces habrá 4.000 que no tributan. El resto tributaría. La base imponible de ese plan de pensiones sería de 56.000 euros, pero esto solo entra en juego si recuperáis vuestro capital todo de una única vez, no si lo hacéis poco a poco. Así que antes de lanzarse a hacer un plan de pensiones, a hacer aportaciones, es bueno que penséis un poco en cuál es el futuro, qué es lo que os ahorráis ahora y qué es lo que vais a tener que pagar después, y en cuáles son las otras opciones que tenéis. Por ejemplo, si esos 200 euros los ahorráis en una cuenta de ahorro, aunque os genere cero, no vais a tener que pagar nada de impuestos. Tampoco podréis descontaros esos 2.000 euros de la base imponible de renta, pero quizá no merezca la pena. Y si en lugar de ahorrarlo lo invertís en algo y después lo vendéis y ganáis algo de dinero, siempre que sea una inversión segura, también os podéis arriesgar a perder, entonces evidentemente perdéis y no pagáis, pero si ganáis algo, resulta que solamente tributaréis o pagaréis impuestos por la parte que hayáis ganado. Será una ganancia patrimonial que puede ir, depende de lo que hayáis ganado, entre el 19 y el 23%. Quizá debamos pensar también en esta opción antes de pensar en un plan de pensiones. A mí, lo de los planes de pensiones no me parece nada justo. Me parece un auténtico atraco a nuestros mayores. Me parece una salvajada. Cuando tú has ahorrado poquito a poco y has ido pagando y te has obligado y lo has hecho para obligarte para que tengas al final de tu vida un dinero del que puedas disfrutar, no hay derecho en que te peguen este palo fiscal, que no te esperabas, que no es de recibo. Quizá los sindicatos, además de preocuparse de las pensiones, podrían preocuparse también de que la fiscalidad de los planes de pensiones, que al final es ahorro, no es salario, es el dinero que yo he ahorrado, tenga un tratamiento fiscal, al menos como el de los ahorros. Y digo al menos, porque en mi opinión, lo que rescates de tu plan de pensiones debería tener
cero impuestos y deberías de poder disfrutar de ello al final de tu vida como quisieras. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete al canal y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.